Muy buen día a todos. Continuamos con nuestro episodio 22 y vamos ahora a analizar esta sección. Cristo no quiere cambios en su iglesia. E inmediatamente vamos a entrar en materia. En el video anterior me quedé analizando con ustedes el capítulo 2, desde el versículos 36 hasta el versículo 42. Y lo último que miramos, versículo 41, fue que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora bien, la iglesia comienza de esa manera en el primer siglo, unos cuantos días después de que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos. Y al formar Cristo su iglesia, Él es Dios y Cristo no quiere que su iglesia sea modificada, no quiere que su enseñanza sea cambiada. Cualquier ser humano que cambie la enseñanza de Cristo va a caer bajo maldición. Ya lo analizamos en el video anterior. En el versículo 42, voy a escribir aquí, Hechos 2:42, hay 4 acciones que los primeros cristianos comenzaron a realizar. Y esto es bastante importante porque si Dios no quiere, si Cristo no quiere que las personas del futuro, nosotros somos las personas del futuro, de su futuro, no quiere que cambien su iglesia. Estas 4 acciones son importantes que usted debe de observar y las vamos a ir escribiendo aquí y las vamos a analizar, esas 4 acciones. La primera, versos 42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, una iglesia que se precie de ser iglesia de Cristo debe continuar con la misma tónica, lo mismo que Jesús enseñó. Una iglesia de Cristo debe perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseverar, doctrina de los apóstoles. Tenemos que hacer una diferenciación de la doctrina cuando no es de los apóstoles. Toda doctrina que no sea la doctrina apostólica, que no sea lo que Jesús enseñó, es una doctrina que va en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra actividad realizaban los primeros grupos de cristianos de acuerdo a la Biblia? Una segunda actividad es que participaban en la comunión unos con otros. Esto es importante, la comunión unos con otros. Ahora, vamos a ampliar más esta información. ¿Qué significa doctrina apostólica? La doctrina apostólica es todo lo que Jesús le enseña a los apóstoles y que después los apóstoles escriben o utilizan amanuenses para transmitir la enseñanza. Vamos a decir, desde el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis, se encuentran la enseñanza esencial. Y cuando en estas secciones del Nuevo Testamento se nos remite a algunas porciones del Antiguo Testamento, nuestra obligación es ir a investigar por qué se mencionan esos párrafos en el Antiguo Testamento. A eso se le llama, cualquier persona, cualquier gente puede entender que eso se le llama investigación, exégesis, hermenéutica. La palabra que usted use está bien, pero tiene que analizar el contexto histórico para darle la interpretación adecuada al texto que está usted presentando. Si usted nada más predica sus propias doctrinas, entonces usted se sale del patrón bíblico. La doctrina apostólica es regla, es norma que debe de seguirse en la iglesia que Cristo fundó, no en otra iglesia. Mil disculpas, en cualquier otra iglesia usted puede hacer lo que guste, lo que quiera, porque es su doctrina, es su enseñanza, pero la enseñanza de Cristo tiene que ser respetada en su iglesia. Yo sé que en el mundo hay miles, ya no cientos, miles de iglesias, y cada una de ellas tiene una doctrina muy particular, muy especial, y es muy respetable. Cada ser humano puede seguir las enseñanzas que guste,
Pero si usted quiere ser un discípulo de Cristo, tiene que apegarse a las normas que Cristo ha dejado en su doctrina transmitida por los apóstoles. Una segunda acción, comunión unos con otros. Cristo Jesús aborrece la división. Cristo Jesús quiere que sus discípulos, que sus seguidores, que sus hermanos e hijos cristianos, todos nosotros, todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo, tengamos comunión unos con otros. No se vale en el grupo de la iglesia de Cristo que Él formó, no se valen las diferencias, no se valen las opiniones. Podremos tener diferencias de opinión en asuntos que son sencillos, que no son muy importantes y que son respetables. Pero en asuntos bíblicos lo que debe existir es la unidad. Y cuando personas dentro de la iglesia de Cristo promueven la desunión, promueven la división por asuntos nimios, asuntos sin importancia, le estamos fallando al Señor. Tercera actividad que los cristianos realizaron en el primer siglo, partimiento del pan. Esto es bien interesante, bien importante, porque el partimiento del pan es una doctrina que voy a explicar más adelante. En el partimiento del pan vamos a tomar dos acepciones. La primera acepción es que tenían convivios frecuentes. No hay problema, se reunían, comían en las casas con alegría, con sencillez de corazón. Pero hay otra situación en respecto al partimiento del pan. Cuando nuestro Señor Jesucristo ordenó la institución o instituyó la Santa Cena, eso es algo que los cristianos tienen que realizar cada primer día de la semana. Ahorita en estos momentos, como mi interés es finalizar con el proyecto, el asunto de su iglesia, que eso es lo que encierra el episodio 22, entonces no me voy a ampliar más en el partimiento del pan, pero en su momento lo vamos a realizar. Y la cuarta acción que realizaba este grupo naciente de cristianos, que no es que se opusiera al judaísmo, sino que simplemente ya se había establecido, ya el Señor había regresado a los cielos y desde los cielos se establece su iglesia, se establece su reino, y entonces en su reino, en su iglesia, tienen que realizarse estas actividades. Y la cuarta actividad es las oraciones. Estas cuatro actividades son las que caracterizan a la iglesia que Cristo Jesús formó. Por supuesto que hay más actividades, pero estas son las principales. Entonces, cualquier iglesia que se precie de ser seguidora de Cristo, que el grupo se precie de ser verdaderos discípulos de Cristo, verdaderos cristianos, entonces no debe faltar en sus actividades estas cuatro que el Señor dejó ordenado, dejó instituido, o nos dijo que eso es lo que hacían los primeros cristianos. Aprendemos por el ejemplo, entonces. Ahora bien, hay algo más que en el mismo libro de Hechos, capítulo 2, verso 47, se nos menciona. Déjeme borrar esto y rápidamente vamos a buscar el versículo 47. Elimino esto, ya sabemos que son las cuatro actividades principales que en cualquier iglesia, cualquier grupo de Cristo, cualquier iglesia de Cristo se realiza. La frecuencia lo vamos a mirar posteriormente, pero la frecuencia es semanal, cada primer día de la semana, pero en su tiempo le voy a explicar a usted, le voy a enseñar con la Biblia dónde se menciona estas circunstancias. Ahora sí, en el versículo 47 se nos menciona algo. Recuerden ustedes, mi mensaje va dirigido principalmente a personas que no son cristianas, pero yo sé que también me están escuchando personas cristianas. Entonces, en su momento explicaré qué más pueden hacer las personas no cristianas cuando conozcan estas verdades, esta realidad. Verso 47. El grupo en Jerusalén fue creciendo en el año, vamos a decir, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y después del establecimiento de la iglesia. Y dice el texto que los judíos cristianos convertidos alababan a Dios y tenían la fe, tenían el favor, tenían el cariño de todo el pueblo de Jerusalén, de todo el pueblo de los alrededores. ¿Y qué cosa hacía el Señor en esa iglesia? Usted léalo, dice que el Señor añadía cada día
a la iglesia, los que habían de ser salvos. Y obviamente se refiere a la iglesia que él formó. No a la iglesia X, ni la iglesia Y, ni la iglesia Z, sino la iglesia que él formó. Un comentario para añadir. Yo me apellido Martínez y por ningún motivo quiero que mis hijos lleven otro apellido. Si yo soy Martínez, entonces mis hijos también son Martínez. Y mi esposa incluso pierde su apellido y se convierte en de Martínez. Así que, ¿por qué razón no nos vamos a llamar o no se va a llamar la iglesia de Cristo si Él es el que la fundó, Él es el que la inició? Esa es la iglesia que a Él le pertenece. Y los miembros van integrándose poco a poco, así como lo vamos narrando. Ahora, bien, se añadían cada día a su iglesia las personas que eran salvos según este párrafo. Pero, como en todo grupo social, suceden problemas y con el transcurrir de los años, con el transcurrir de los meses, de los años, empezó a haber disgustos entre los miembros de este grupo grande que estaba iniciándose. Y deje narrarle a usted una pequeña historia que está inserta en el libro de los Hechos. Para esto voy a hacer un pequeño contexto histórico. Pablo había viajado hacia todo el área que está hacia el oeste. Y después de que había viajado en esas áreas, no voy a hacer detalles, ya venía de regreso. Pasó por Filipos, pasó por Troas, pasó por otros lugares, llegó a una playa que se llama, no recuerdo el nombre exactamente de esa playa, pero Mileto. Y al llegar a ese poblado en la orilla de la playa, mandó traer a los ancianos que estaban en Éfeso, un poco más adentro, tierra adentro. Y cuando los ancianos llegaron a reunirse con Pablo en la orilla de la playa, en ese pueblo, en ese puerto pesquero llamado Mileto, comenzó a decirles, capítulo 20 de Hechos, comenzó a darles instrucciones. Déjeme quitar esto, Hechos, capítulo 20. Y los versículos 19 hasta el 27. Se los leo rápidamente porque el tiempo consume, el tiempo se nos avanza rápidamente. Dice el versículo 19 al 27, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aunque mi lectura era nada más hasta el versículo 27, bueno, ya leí hasta el 28, 29, 30, 31, el consejo dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿De qué está hablando Pablo en esta sección a los ancianos de Éfeso en su viaje de retorno a Jerusalén?
Lo que Pablo está hablando es, les está profetizando, les está diciendo que ahí en Mileto, que en el futuro algunos personajes iban a entrar al grupo formado por Cristo e iban a introducir enseñanzas diferentes e iban a provocar división e iban a provocar también el surgimiento de otros grupos religiosos que iban a tener diferencias religiosas con el original grupo cristiano. Ese grupo se iba a separar de Cristo, iba a seguir las directrices seleccionadas por esos líderes que iban a ingresar a esas congregaciones. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que en el párrafo dice que también de algunos de los miembros más prominentes, algunos también se les iba a subir el orgullo a la cabeza y entonces iban a arrastrar tras de sí a discípulos de Cristo e se iban a formar distintos grupos religiosos apartados de la verdad. Quiere decir entonces que la división religiosa que existe hoy en día en todo el mundo dio principio casi desde el inicio del cristianismo, cuando distintas personas se apartaban de la verdad que Cristo y los apóstoles enseñaban, o lo que los apóstoles estaban retransmitiendo, e iban a formar distintos grupos religiosos. Si lo ilustramos, quedaría de esta manera. El Señor viene y forma su iglesia. Cuando hablamos de su iglesia, entonces quiere decir que no admitimos nada, añadiduras. Entonces, en su iglesia iban a entrar personas diferentes, personas que iban a ir con intenciones negativas. Mucho cuidado con eso. Según el párrafo, dice lo que acabamos de leer, que iban a entrar personas que son considerados lobos rapaces. Y me gustaría explicar algo acerca de los lobos rapaces o lobos que roban. Los lobos rapaces son aquellos animales que están vigilando, observando el rebaño de animales que son cuidados por un pastor. Si el pastor se descuida o si un animal está lastimado y el lobo está hambriento, el lobo ingresa a la manada, la entretiene con algún truco. Normalmente envían las lobas para que entretengan a los perros que cuidan las manadas, en el sentido literal, las manadas de borregos, de chivas. Y entonces, cuando ya están entretenidos los perros, cuando el cuidador está, el pastor está cuidando los animales, allá está ocupado, entonces el lobo entra velozmente y simplemente se lleva a las ovejas heridas, a las ovejas lastimadas o a las ovejas pequeñas que no han crecido para correr y defenderse. Y la aplicación, así como se usa en el texto, es personas. Los lobos rapaces son personas que ingresan o ingresaron en aquel tiempo a los grupos de la Iglesia de Cristo con la intención de arrastrar tras de sí a las personas más debiluchas, a las personas que no querían aprender más, que no querían conocer más, que no tenían suficiente conocimiento. Se dejaban llevar por la personalidad de esos lobos rapaces y tenemos entonces que se formaba un grupo y ya salía otro grupo que no era la iglesia de Cristo. No era la iglesia de Cristo, pero de todos modos era un grupo que tenía un líder, una persona, y esta característica del lobo rapaz da la idea que ese lobo rapaz va a sobrevivir de lo que las ovejas y las chivas que han sido robadas le proporcionan. O que esos grupos religiosos van a ser extorsionados, le van a sacar dinero y ese lobo rapaz va a sobrevivir con lo que estas personas le iban a proporcionar. Eso no es lo peor. Lo peor es que continúa diciendo el párrafo, que algunos de vosotros, quiere decir que quizá algún líder X, algún anciano importante, también se iba a salir y entonces también iba a formar un grupo diferente. Y esto necesitamos entenderlo históricamente, que así sucedió, porque esto pasó. Esto es cuando dice que unos de vosotros, unos de vosotros, significa de los mismos cristianos, de los mismos líderes, posiblemente de los mismos ancianos de Éfeso. Le está diciendo, algunos de vosotros, dice, también arrastrarán tras sí.
Cuando en una iglesia, en una congregación de Cristo, hay diferencias, hay opiniones encontradas, hay choque de opiniones, choques de liderazgos, hay personalidades fuertes, entonces se hace presente el humanismo. Ya no es el cristianismo, donde vale más la opinión de la persona que lo que Cristo ordena, y entonces se provocan divisiones. En el primer siglo sucedió. En los siglos posteriores sucedió y en esta época sigue sucediendo. Iglesias grandes, fuertes, de repente se ven dañadas, se ven adoloridas, porque ya sea que uno de los miembros de la iglesia forma nueva iglesia. No porque inicia a evangelizar desde el principio, porque se llevan miembros de la iglesia vieja, de la iglesia original, la iglesia primera. E incluso esos lobos rapaces comienzan siempre buscando siempre a los más débiles. Recuerden, un lobo rapaz busca a los más débiles para poder alimentarse, para poder sobrevivir. Así que la iglesia comenzó a tener cambios. Y aún con dolor tenemos que admitir que así se fueron formando distintos grupos religiosos que muchos de ellos estaban apartados de la verdad. Otros no, otros seguían enseñando la misma verdad, pero había enojo, había disgusto entre aquel grupo separado y el grupo original de donde salió cuando era uno de los mismos. ¿Le parece a usted esta historia extraña? No es nada extraña. Se repitió en aquel tiempo, se sigue repitiendo y se va a seguir repitiendo constantemente. Ahora, vamos a continuar con un texto que se encuentra en 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Elimino esto, usted ya tiene la idea de lo que estaba aconteciendo. Ahora, en 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3, Pablo habla a su colaborador. Pablo tiene buenos colaboradores, buenos ayudantes, buenas personas que los ha instruido y ahora le ayudan en su trabajo de evangelización del mundo greco-romano. Así que en 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 3, vamos a ver algunas de las enseñanzas, algunas de las cosas que estas personas iban a realizar con esas gentes que se iban a llevar. Déjeme buscar en mi Biblia, ya la tengo aquí a la disposición, y encontramos 1 Timoteo capítulo 4 del 1 al 3. ¿Qué dice el párrafo o qué es el mensaje que Pablo le está dando a Timoteo, su joven ayudante? Le dice, mira Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Me voy a concentrar poco a poco, si el tiempo alcanza, en los versículos 3. En todos los versículos. Pablo le dice a Timoteo, en los postreros tiempos, vamos a recordar entonces que en el primer siglo, vamos a poner aquí primer siglo o siglo I, en el siglo I se inicia la iglesia. La iglesia es iniciada, ya vimos aquí la historia, más o menos cómo se inicia la iglesia. Y así se inició la iglesia que obviamente pertenece a Cristo. Pero cuando Pablo le aconseja a Timoteo y le dice que en los postreros tiempos, la palabra postreros tiempos tiene un significado hacia el futuro. Voy a utilizar el futuro cercano, el futuro nuestro, el futuro del año del siglo XX, siglo pasado. Ok, del siglo XX, ¿qué es lo que ha acontecido en este siglo XX? Y según lo que dice Pablo, si aceptamos literalmente esta sección, dice así: en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea, iban a existir apóstata. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es la persona que niega la enseñanza que Cristo le proporcionó y que por lo tanto adopta otra enseñanza. Se sale de la verdad y adopta otra verdad.
o si no, simplemente nunca ha conocido la verdad, pero ingresó a un grupo donde un líder religioso le está enseñando su propia verdad. Bueno, seguimos leyendo el párrafo aquí. ¿Qué van a hacer esos que van a ser ingresados a esos grupos nuevos? Dice que van a escuchar a espíritus engañadores. O sea, sus guías son considerados como espíritus engañadores. Y es terrible porque si modifican, si no enseñan, como dice las Sagradas Escrituras, Pablo los califica como espíritus engañadores. Y aún más, note usted lo duro que es Pablo al decir qué clase de doctrina van a enseñar. Dice que van a enseñar una doctrina que se va a llamar doctrina de demonios. Entonces, una doctrina de demonios está en contraposición con la doctrina de los apóstoles que se sigue en la iglesia de Cristo. Y esa doctrina de demonios que iban a enseñar, ¿cuál es? Bueno, Pablo sigue diciendo, y si ustedes notan, el versículo es muy amplio para presentar toda la información en solamente 30 minutos. Tendría que hacer un video posterior para continuar con esta enseñanza. Hipocresía de mentirosos. Los líderes iban a ser llamados hipócritas y mentirosos. Ok, estos hipócritas y mentirosos son personas que Pablo les añade un calificativo más. ¿Cuál calificativo? Les dice que tienen cauterizada la conciencia. Ahorita les voy a explicar qué cosa es el cautín, para entender en qué sentido tiene cauterizada la conciencia. El cautín es una herramienta que normalmente la gente que trabaja en electrónica utiliza para soldar pequeños cables hacia los complementos electrónicos que está usando para reparar algún aparato electrónico. Ese es un cautín. Es un aparato que simplemente se calienta con electricidad y se puede soldar fácilmente. Entonces, cauterizar significa quemar nervios. En el aspecto de medicina significa quemar nervios, quemar algo en alguna herida para evitar que siga sangrando. Y al cauterizar, de esa manera se puede evitar el sangrado en una herida. Pero cuando se aplica a la conciencia, una persona que tiene cauterizada la conciencia, quiere decir que ya no razona como Cristo Jesús lo quiere, sino que su conciencia ha sido cambiada. Y si su conciencia ha sido cambiada, ha sido cauterizada, entonces no le importa enseñar erróneamente, no le interesa únicamente obtener, ya sabemos, obtener ganancia para sí mismo con esas enseñanzas erróneas. ¿Y cuáles son esas enseñanzas erróneas? Son varias, son bastantes, que como les mencioné en el minuto anterior, no me alcanzaría media hora para escribir cuáles son esas enseñanzas. Pero en el siguiente video vamos a analizar qué son esas enseñanzas erróneas y por qué se les llama doctrinas de demonios. Obviamente se les va a llamar doctrinas de demonios porque están en desacuerdo con las doctrinas que Cristo enseñó a través de los apóstoles. Usted que me está viendo en le voy a usar la palabra video vidente, así como se usa la palabra televidente. Usted es un video vidente. Como video vidente, fíjese bien, usted y yo fuimos creados con una masa cerebral suficiente. No haga caso cuando la gente dice que usted no tiene cerebro o que sí tiene cerebro, como en algunos políticos, gente impreparada, que divide al mundo entre gentes con cerebro y gentes sin cerebro. No es verdad. Usted y yo tenemos la misma masa cerebral, las mismas capacidades, sin importar el color de su piel, sin importar el lugar de donde usted sea originario, su cultura, su origen. Su cerebro, su mente, tiene las mismas capacidades, igual que la mente de todos los humanos. Dios nos creó iguales. Por favor, entonces compréndame, usted no es diferente a mí. Tenemos la misma capacidad para entender y para comprender. Y esto que le estoy diciendo es algo fácil de comprender. La iglesia de Cristo tiene doctrinas de apóstoles y aquellos grupos apóstatas que en la actualidad existen
Pablo, no soy yo, es Pablo, en este párrafo, está considerando a las personas que forman esos grupos como apóstatas. A los líderes, dice, se les llama líderes engañadores. La doctrina que enseñan, dice que son doctrinas de demonios, en contraposición con la doctrina de los apóstoles. Les llama hipócritas, les llama mentirosos, y por último también les dice que tienen cauterizada la conciencia. Ahora, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, en la siguiente sección vamos a hablar más acerca de esta circunstancia. Tengan bendiciones, Dios los bendiga, y nos miramos en el video número 23. Que la pase bien.